Hola, me presento, soy Isaí Alejandro Azat Hernández, alumno de segundo semestre aquí en la Facultad de Derecho del Tecnológico Monterrey Campus Ciudad de México. Este es un video argumentativo sobre mi postura de la eutanasia y hablaré también para fundamentar mi postura el caso de nuestra situación problema de Fernando Cuesta. En un momento explicaré quién es Fernando Cuesta y por qué es importante. Cabe recalcar, este video es de mi clase de seminario de Derecho, impartida por el doctor Eliseo Campo. Y bueno, empezamos. Aquí hay una foto de este Fernando Cuesta, que va a ser importante para mí, mis argumentos acerca de la eutanasia. Cabe recalcar, estoy a favor de la eutanasia. En unos momentos explicaré por qué y con base a qué estoy a favor de la eutanasia. Bueno, ¿quién es Fernando Cuesta? El 5 de junio del 2019, Fernando Cuesta, originario de Gijón, España, emprendió su último viaje. Antes envió un mensaje a sus amigos: me voy. Y se iba de verdad, pero para siempre, pero por decisión propia, porque él así lo quería. Fernando, un ingeniero industrial que tenía 66 años cuando se marchó a Suiza con la intención de someterse a un suicidio asistido para tener una muerte digna. Él decía, y cito: cada día me levanto pensando en qué movimiento más voy a dejar de hacer. Fernando tenía diagnosticada esclerosis lateral amintrófica, comúnmente conocida como ELA, una enfermedad del sistema nervioso que debilita los músculos y afecta las funciones físicas. La enfermedad fue avanzando de forma progresiva por todo su cuerpo hasta que se lo postró en una silla de ruedas eléctrica, de la que se valía para desplazarse. Recibió toda clase de atenciones hospitaleras para paliar los efectos de ELA. Sin embargo, estos avanzaban de forma irremediable por sus órganos y sus huesos, es decir, por toda su anatomía. Recibió también sesiones de rehabilitación en los centros de la zona. Por esto, Fernando estuvo planeando poner fin a aquella agonía, producida por una enfermedad neurodegenerativa que de carácter irreversible. Así, el 5 de junio se marchó a Gijón, a Suiza, acompañado de su exmujer y de sus dos hijos, Belén y Francisco José. Todos lo acompañaron en este último trayecto y le dejaron marcharse después, como era su deseo. Bueno, cabe recalcar, él se tuvo que ir de su natal España. Él quería morir en España, él deseaba morir en España, pero cuando él fue uno de los últimos, o él fue de las últimas personas que les fue negada la eutanasia en España. Después de él ya se aprobó la ley de la eutanasia y suicidio asistido en su país natal, pero aún así, a pesar de que no estaba regulado el suicidio ni la eutanasia en su país, él encontró la manera de ir a otro país y así aplicarse el suicidio asistido porque era su deseo. Lo que la ley no estuviese a favor o no estuviese regulada en su país natal, no lo detuvo a nada. Y les, les pondré un video. El video es por parte del país, lo pueden encontrar en YouTube. Quiero ponerlo para ponerlos más en contexto, que sepan quién es Fernando Cuesta, por qué deseaba esto, y vean lo que una persona que está pidiendo la eutanasia y que está pidiendo el suicidio asistido, o que está pidiendo el suicidio asistido, desea, y más importante, el por qué lo desea. Entonces pondré el video. Cada día me levanto pensando en qué movimiento más voy a dejar de hacer. La mano derecha ya está teniendo bastantes problemas. La izquierda es totalmente imposible que la mueva. Como la evolución ya me dicen de qué es esa y que sería lo normal, sería incluso una muerte por asfixia, pues he decidido evidentemente que no quiero llevar ese tipo de vida hasta el final. Fernando nos concedió esta entrevista en Gijón en mayo. Menos de 2 semanas después, moría en Suiza por suicidio asistido. Sufría una enfermedad neurodegenerativa que le había dejado sin autonomía y sin esperanza. Un mes después, su familia nos recibió en Madrid. Mi padre siempre ha sido una persona de decisiones fuertes y claras.
una persona muy, muy, muy analítica, que siempre veía los pros y los contras, y una vez que tomaba la decisión, ya sabíamos que realmente lo había valorado todo. No quería estar prisionero ni de su cuerpo ni de nada. Yo diría que los políticos, en vez de pensar, piensen de vez en cuando en los ciudadanos, sobre todo en los ciudadanos que están en estas condiciones, que de una vez por todas admitan que no todo el mundo tiene una expectativa de vida y no sirve el hecho, porque he oído un ejemplo también, es que tengo un amigo que está muy mal, pero tiene unas ganas de vivir brutales, etcétera, etcétera. Oiga, es que la eutanasia no es obligatoria, que viva, pero que nos deja a los demás morir dignamente. Bueno, antes de continuar, que nada más quiero reiterar que el video lo pongo con todo el respeto, es una persona que hoy en día ya falleció y es un caso impactante, ya que me parece increíble que no, que las leyes españolas hasta el año 2019 hayan permitido que personas como Fernando Cuesta, porque con Fernando Cuesta hubo millones de personas antes que él, o miles de personas antes que él, que se les fue negada el suicidio asistido o la eutanasia, el derecho, en la vida no debe de ser una obligación, debería de ser un derecho. Y al no permitir que tú quieras morir, porque sí, puedes suicidarte, pero pues hay personas como Fernando Cuesta que lo que querían era que el derecho, que el Estado les diera esa libertad y que pudiesen hacerlo de forma digna, una muerte digna. Entonces, nada más reiterando, es con todo el respeto poner este video, solamente lo pongo para que les dé un mayor contexto de quién es Fernando Cuesta. Y ahora bien. Ah, antes de empezar a dar mis argumentos, daré unas definiciones de qué es la eutanasia y qué es el suicidio asistido. Son dos cosas diferentes. Entonces, ¿qué es la eutanasia? En la eutanasia, un médico o un profesional de la salud administra una sustancia letal al paciente para provocar su muerte, por lo que se considera que es una muerte provocada por otra persona. ¿Qué es el suicidio asistido? El suicidio asistido, por otro lado, es el acto de ayudar a una persona a morir cuando ha provocado la decisión de acabar con su vida debido a una enfermedad o dolencia terminal, pero es capaz de realizar por sí misma los actos necesarios para acabar con su vida. ¿Quién aplica el suicidio asistido? En el suicidio asistido, un profesional de la salud proporciona al paciente los medios para acabar con su vida como una receta para una sobredosis letal de medicamentos, pero es el propio paciente quien realiza el acto final. Entonces, la eutanasia, un médico provoca la muerte y en el suicidio asistido, a través de un médico que te proporciona la dosis letal, tú te proporcionas la muerte. Ahora bien, los argumentos jurídicos. Pues tengo 5 argumentos jurídicos que darán mi opinión, que es a favor de la eutanasia, que son derecho a la libertad, derecho a una vida digna, derecho a una muerte digna, la Declaración de los Derechos Humanos y la Constitución Española y el derecho europeo. Ahora bien, en el derecho de libertad es permitir la eutanasia, así como decir hacer uso de la misma, es una libertad. Suponer reconocer un derecho para todo el que quiera ejercitarlo. Asimismo, no se obliga a nadie a ejercer esta libertad. Cada uno es dueño de su vida y de su cuerpo, por lo tanto, también deberá ser dueño de su propia muerte. Ahora, el derecho a una vida digna. El derecho a su propia muerte, sé que son casos es un caso subjetivo, ya que pues muchas veces un paro cardíaco fulminante, un accidente automovilístico, pues no está en tus manos en tu muerte en realidad, pero cuando hay una enfermedad degenerativa que te está impidiendo hacer cada día más cosas y como tal no hay un dolor físico, pero sí hay un dolor moral, pues sí podrías tener tu acceso a tu muerte. Es a lo que me refiero. Ahora, el derecho a una vida digna. Este argumento supone asumir que la dignidad personal en determinadas circunstancias estaría por debajo de lo que podría ser exigido para vivir.
por lo que permitiría que le fuese aplicada la eutanasia. No se puede esbozar una vida digna sin tomar en cuenta también el acceso a una muerte digna, que sería solamente la continuación y la finalidad de todo. En efecto, las consecuencias de una muerte indigna empiezan y se desarrollan mucho antes de una muerte en sí misma, mucho antes de la muerte en sí misma. Así, una muerte indigna significa un fin de una vida indigna para la persona, lo que es totalmente contrario a lo que se trata de establecer con la garantía de una vida digna. Ahora, en el derecho a la muerte digna es similar a la vida digna, pero quisiera profundizar. Si por muerte digna se entiende la cesación inmediata y definitiva del dolor, entonces la eutanasia se convertiría en en la terapéutica más fácil y efectiva. Pero si por el contrario se asume la muerte con grandeza de ánimo, encarándose, ejercitando en ella todas nuestras incapacidades personales, se constituye en el mismo paso dentro del camino hacia la plenitud humana. Último, si es que no se posee la certeza de quienes, dentro del marco de la doctrina cristiana, vean la muerte del umbral de que lo conduce a la presencia de Dios. Ahora, en la Declaración de los Derechos Humanos, encontré y pude determinar que hay tres que me parecen fundamentales, que es en el artículo 18: todo individuo tiene el derecho a la libertad de opinión y la expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Este artículo pues lo hizo Fernando Cuesta, ya que a pesar de que no estaba regulado en su país, él tenía el deseo de morir, y fue a otro país para que este deseo culminara. Pero lo importante es que, ¿por qué hacerlo en otro país? ¿Por qué irte a otras leyes? Por qué esperar que en otras leyes se te sean reconocidos esos derechos cuando tú en realidad quisieras morir con tu gente, en donde viviste, en donde creciste? Porque él así lo decía. Entonces, bueno. También en el artículo 5: nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Dejar a un lado las torturas, ya que las torturas, según la RAI, es implicar dolor para sacar información. Entonces, pues obviamente Fernando Cuesta, pues no le estaban implicando dolor a alguien más, pero sí me gustaría rescatar el degradantes. El degradante, Fernando Cuesta dice muchísimas veces en sus declaraciones que él estaba atado a su cuerpo, él estaba atado a su cadáver, que él cuando empieza a tener esto, pues esta degeneración por parte de la enfermedad, pues deja de ser independiente, y el hecho de ni poder ir al baño solo, pues era algo degradante para él, para su persona. Y en el artículo 25 también de la Declaración de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como su familia, la salud y el bienestar. Por su parte, en la Constitución española y en el derecho europeo, en el artículo 1, cabe recalcar, en España, ya en el 2019, después de Fernando Cuesta, ya se aprueba la ley de la eutanasia y el suicidio asistido. Estos artículos, algunos son antes de la promulgación, y nada más me gustaría rescatar algunos para que diéramos contexto del antes de que se aprobara. Ahora bien, en el artículo 10, la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de las demás son fundamentales en el orden político y la paz social. Esto también está aquí en la Constitución mexicana, de los derechos inviolables, que son las leyes, ajá, el libre desarrollo de la personalidad. Es importante rescatar esto tanto en el marco jurídico español como en el marco jurídico mexicano, ya que muchas personas, al momento de tener una esclerosis degenerativa o tener complicaciones que te van impidiendo cada día ser tú, porque el hecho de que cabe recalcar, no por tener una enfermedad eres menos persona, o no por tener una enfermedad eres menos ser humano. No estoy diciendo eso. Sin embargo, es importante rescatar que muchos de los casos donde tienen ya incapacidades de moverse, incapacidades de hacer cosas autónomas, pues muchas de las personas
como Fernando Cuesta, dejaré de ser ambiguo, voy a tomar el caso de Fernando Cuesta. Él dice que depender de una silla de ruedas, el depender de una persona que te está ayudando para ir al baño, pues dejas él que era una persona activa, una persona curiosa, una persona que estaba haciendo, que pues, tenía un trabajo, tenía una vida, el hecho de tener una enfermedad degenerativa, pues dejas de tener una libre expresión del desarrollo de la personalidad. Entonces, nada más para reiterar, no tener una enfermedad degenerativa, tener una enfermedad que te que hace que tengas menos capacidades físicas que los demás, no significa que dejes de ser persona, no significa que tienes menos derecho a otras personas. Como todo en el derecho, hay matices, hay personas que tienen una enfermedad degenerativa quisieran vivir, pero hay otras que no, porque ellos piensan o ellos sienten que dejan de ser ellos y que únicamente están prolongando una vida que ya no quieren vivir. Entonces, ahora bien, en el artículo 18 español se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y la propia imagen. En el artículo 4 es también habla sobre también en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, nadie podrá ser sometido a tortura, ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. En virtud del apartado 3 en el artículo 52 de la Carta, tiene pues en mismo sentido y el alcance de su mismo artículo. Eh, como pueden ver, voy a hablar más sobre en el ámbito europeo, ya que en México pues quedan años ni se ha discutido en la Cámara de Diputados ni en la de Senadores sobre una ley de la eutanasia. Ya estamos un poco encaminándonos hacia allá, ya está legislada la ley de muerte anticipada, la cual implica que tú firmas y cuando tienes no sé, algún accidente o algo que te quieran entubar o hacer que prolongar tu vida con máquinas externas a ti, pues tú tienes el derecho de decir que no quieres eso. Entonces, vamos encaminados ya para allá, pero hablaré un poco más de España, ya que ya hay una legislación que habla sobre la eutanasia y el suicidio asistido, y pues por eso estoy hablando más de Europa. Ahora, en argumentos éticos y morales, hablaré más sobre los médicos ahora, porque pues es algo que, pues en realidad, si en México se aprueba una ley de la eutanasia, pues los doctores son los que van a provocar esta muerte. Entonces, esta muerte que obviamente no porque ellos quieran, sino porque el paciente desea morir, entonces hablaré más sobre los médicos. No se le obliga al médico a llevar a cabo una acción que va en contra de sus principios. El médico decidirá bajo su propia moral si accede a practicar esta acción o se declina a realizar el procedimiento. Hay un caso que mencionaré de Ramón San Pedro, fue de los primeros españoles que habló sobre la eutanasia, pero pues en su tiempo no había ninguna legislación que hablara sobre la muerte, sobre el suicidio y que el Estado te aplicara la muerte. Entonces, estaba mucho tiempo desfasado de su historia este Ramón San Pedro, pero pues lo mencionaré con el ejemplo de Ramón San Pedro, que la prohibición del suicidio asistido y de la eutanasia no impidió la muerte del poeta. Si esta ley hubiera existido, solo había permitido a este hombre de morir en la dignidad, sin tener que esconderse y usar sus últimos momentos para organizar una estrategia de lo que llevaría a su muerte. Cabe recalcar, este caso pues también fue brutal. Él no tenía una enfermedad degenerativa, él sufrió una caída al mar se quedó cuadrapléjico y como aquí lo menciono, pues él no impidió, el hecho de que no hubiera una legislación no impidió el suicidio. Al final él tomó cianuro y se provocó la muerte. Repito, son cosas que dolorosas. Sé que al final son personas que hoy difuntas, y cuando toco esos temas lo hago con todo el respeto. Cada día me levanto. Esto es lo que decía Fernando Cuesta, que lo vimos en el video ya también. En argumentos filosóficos, Karl Popper, un filósofo, sostiene que la naturaleza consiste en hechos y regularidades, y no en sí mismo ni moral, ni lo moral ni inmoral. Como seres humanos, nosotros imponemos nuestros estándares para que las leyes sean cerdas. Es por lo mismo que lo introducimos a este aspecto de la moralidad en el mundo natural.
por lo que la decisión es de obligar a las personas a permanecer en la vida y morir naturalmente, aunque el dolor que esto supone contradice el hecho de proveer una vida digna. En argumentos filosóficos, porque aunque ya estamos en el siglo XX, ya estamos muy adelantados, pues en México y en España, pues la iglesia sigue siendo un papel fundamental y pues a pesar de que no queramos, muchas veces las leyes están basadas en argumentos religiosos. Y ahora bien, una de las condiciones principales a un Estado de derecho democrático y justo es la separación de la religión y del Estado. Así, nunca la religión debería influir en la legislación de la eutanasia y o el suicidio asistido. En el artículo 16 de la Constitución española, ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrá las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Es decir, no, para un Estado de derecho democrático no debe de haber alguna legislación que implique a la Iglesia. De estas dos deben estar separadas, obviamente respetando cada una las creencias religiosas, pero separadas. Ahora, el valor de la dignidad. Esto lo dejé separado. Siento que es un argumento muy importante y por eso lo separé. Ahora, la esencia de la dignidad. La esencia de la dignidad es la autonomía, es decir, la capacidad de decidir sobre uno mismo, por lo que obligar a la gente a morir en condiciones inhumanas de un sufrimiento prolongado provocado por un accidente sin una solución o una enfermedad que terminará igualmente a una muerte no se considera digno. La vida humana es tanto más digna cuando se tiene una total plenitud de la salud. El dolor y la enfermedad incurable es un deterioro de la misma. Según el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, uno tiene el derecho a la vida. Sin embargo, en el artículo 3 del mismo se habla sobre que nadie podrá ser sometido a una tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes, considerando una enfermedad como una tortura o un calvario para el que lo padezca, y sepa que no tiene esperanza de una recuperación, teniendo también un daño psicológico. Debemos oponernos a que se le aplique la eutanasia y consiga una muerte por si así decirlo, que sea feliz el que pida la eutanasia. Ahora, tener derecho a la vida no debe entenderse como un tener derecho a la simple existencia, sino como el derecho a existir a una calidad de vida digna. Todos sabemos que el proceso de morir es parte de la vida diaria y que las personas tienen derecho a intentar que los eventos que forman parte de su vida sean tan buenos o placenteros como sea posible. Sí, por otro lado, una persona ve sus condiciones de vida disminuidas plenamente y es una decisión no seguir viviendo, aunque la muerte no sea algo inminente, no hay razón alguna para impedirle que realice este deseo. Ahora, en conclusiones, ¿cuál es mi postura final? Por supuesto, estoy consciente que los desafíos éticos que constituye la legalización del suicidio asistido y de la eutanasia, pero estoy seguro que se pueden encontrar términos medios para poner fin de un sufrimiento sin abrir la puerta a una eutanasia que se justificara por dos argumentos que no sean la dignidad, la compasión y la necesidad. Esto hablando en un término jurídico mexicano. Y ahora, cuando una persona plenamente capaz y libre se enfrenta a una situación vital que a su juicio vulnere su dignidad, intimidad e integridad, el bien de la vida puede decaer en favor a los demás bienes y derechos con los que se debe ser ponderado, toda vez que no existe un deber constitucional de imponer o tutelar la vida a toda costa y en contra de su voluntad del titular del derecho a la vida. Por esta misma razón, el Estado se obliga a proveer un régimen jurídico que establezca las garantías necesarias y la seguridad jurídica. De manera de cierre, nada más me gustaría recalcar el derecho a la vida no debería ser una obligación, debería ser un derecho y el darle fin a tu vida, obviamente teniendo una serie de seguimientos psicológicos, una serie de que las personas capaces y necesarias te digan que que puedes ser partícipe de la eutanasia, porque no todas las personas, en todos los países que se ha legislado, no todas las personas pueden ser partícipes de la eutanasia. Ya seas apto para aplicarte esta, debería ser un derecho, no debería ser una obligación. Entonces, eso sería todo de mi parte. Ese es mi video de mi argumentación sobre la eutanasia. Muchas gracias por escucharme
Y hasta aquí. Hasta luego.